Es un gusto para la Fundación Universitaria CIEO Niceo tener esta noche aquí nuestros webinars que hacemos 2 veces al mes por parte de Educación Continua y Permanente. El doctor Sergio Mirabete nos va a hablar sobre elevación de seno por disección hidráulica digital. Él es odontólogo de la Universidad Intercontinental, especialista en periodoncia en implantología de la Universidad Intercontinental. Ha sido maestro en la Universidad Intercontinental de pregrado y coordinador de periodoncia del Departamento de Periodoncia, miembro de la Asociación Mexicana de Periodoncia, conferencista nacional e internacional. Está certificado por el Consejo Mexicano de Periodoncia y ha sido miembro también de diversas asociaciones. Doctor, sea bienvenido. Muchas Muy gracias amable. por aceptar esta invitación y muchas gracias también a Dio Implants que nos ha ayudado con esta conexión. Muy amable ustedes. Adelante con su conferencia, doctor. Gracias. No, déjame ver cómo salgo de aquí. Se está viendo la pantalla perfectamente. Sí, pero me tapa una línea vertical. Espérenme un segundo. ¿Ahí me ven bien? Sí, señor. Sí, perfecto. Hola, ¿qué Perfecto. tal? Muchas gracias por la invitación a la Universidad Uniceo y a la Fundación en sus seminarios, en sus webinars de educación continua. El tema a tratar es elevación de seno transcrestal con el sistema DIO-NAVI. Esta elevación de seno transcrestal es realizada por disección hidráulica a través de una jeringa y un aditamento. Para poder llegar a eso, tenemos que entender cómo es el proceso de la odontología digital en la implantología. Yo creo que todos los alumnos que tienen ustedes y todo el departamento de periodoncia, igual que en muchas partes del mundo, estamos ya enfocados a lo que es implantología guiada. Esta implantología guiada es muy importante que sepamos que se basa de 2 archivos principalmente. Estos 2 archivos van a tener un flujo digital. Los 2 archivos van a estar compuestos por los archivos STL de un escaneo y por los archivos DICOM de una tomografía. Si esos 2 archivos son migrados exactamente, adecuadamente y con perfección a través del software de planeación que se llama Implant Studio de la casa 3D Shape en específico, aunque se puede hacer con otros softwares, vamos a poder realizar una guía para colocación de implantes o una guía para colocación de implantes y levantamiento de seno transcrestal, como es el caso de esto. Pero si no tenemos la migración de estos 2 archivos con perfección, sin distorsión y tomadas adecuadamente, no vamos a poder tener un flujo digital adecuado que nos lleve a buen puerto para poder hacer las cosas con exactitud. Luego, entonces, la planeación digital es básica, en el cual tomemos ciertas medidas. Estamos viendo en la pantalla la primera medida con el número 1, que sería la H, lo que llamamos medida H, que va a ser de la parte del piso más baja a la mucosa que está señalada con esta línea café en esta parte de la pantalla. ¿Ok?
esa línea va a medir X milímetros, ¿de acuerdo? Vamos a tener una segunda medida, la cual va a ser de la parte más baja del piso al anillo, a la anilla que tenemos ahí señalada en amarillo. Una tercera medida, la cual va a ir de la parte más baja al margen de seguridad, que es el fantasma, ese perímetro verde que se ve arriba del implante simulado. Y una última medida, la cual va a ser de la parte más alta del piso, que está del lado izquierdo de su pantalla, hacia la anilla o el anillo, ¿de acuerdo? Mientras tengamos estas medidas conscientes y las va a hacer el departamento de planeadores de la casa DIO, en específico DIONAVI, aunque lo puede hacer el médico, esto ya no lo mandan preestablecido y premedido, hay que entender cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Es por eso la explicación de la medida H, de la parte más baja a la mucosa, el 2 del piso a la parte más baja de la anilla, la 3 que es del piso a la parte más baja del margen de seguridad y el 4 que es del piso a la parte más alta de la anilla. Entonces, para hacer la elevación de seno transcrestal necesitamos un kit para elevación de seno transcrestal de la casa DIONAVI para poder utilizar tanto el Master Kit de fresado como para poder hacer tanto los fresados como la utilización de los distintos topes que tenemos en la parte superior izquierda, que va a 3, 4, 5 y 6 para la fresa 2. De acuerdo, luego vemos abajo que dice 3.2 fresa para seno, que tenemos 17, 18, 19 y falta una 21 que va en donde dice spare. Y luego tenemos un silicón verde que vemos en esa parte de ahí, que es el levantador de membrana, y abajo del kit está un adaptador que se va a enganchar de esta llave metálica que dice square wrench o llave cuadrada, y vemos esta sonda, este instrumento rojo que tiene una parte delgada que es una sonda para identificar y un condensador. Estas son dos partes fundamentales, al igual que los topes que van del 3 al 13. Ahorita lo vamos a explicar paso a paso. Los topes para la parte del Master Kit usados con el 2 van a ser el 3, el 4, el 5 y el 6. Esta medida nos las va a dar previamente una hoja de flujo de fresado digital para la zona específica que vamos a hacer el levantamiento o los levantamientos si es que son dos en un mismo sitio. Los topes para el Master Kit y el kit de seno van del 3 al 13 y estos van en las fresas específicamente que ya tienen un cilindro para que contacte el contorno de la anilla de las guías computarizadas impresas por la casa DIO. Entonces, aquí está el ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí los topes para la fresa 2 del lado izquierdo de la pantalla y del lado derecho de la pantalla tenemos las fresas para penetrar al seno, que son 3.2, con un ejemplo de tope 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Y aquí dice 17, 18, 19 y 21 milímetros, que serían las longitudes de las fresas de penetración al seno. La técnica es descrita por el profesor Choi, es diseñada por él, aunque antes de esto está descrita en la literatura con osteotomos y de otras maneras para poder entrar al seno de manera traumática. Lo que tratamos de hacer es hacer un procedimiento atraumático menos molesto para el paciente, sin incisiones, levantando en la zona específicamente que queremos y yendo con un fresado progresivo hasta alcanzar una cercanía de 1 o 2 milímetros al piso de seno maxilar. Esto quiere decir que una vez que tenemos
esto, vamos a utilizar tanto las fresas de punta redondeada como vemos aquí para el piso del seno. Estas fresas tienen un diseño, como ven, redondeado. Estas fresas no van a cortar la mucosa o la membrana schneideriana si se utilizan con cuidado. Si vamos sin cuidado, sin topes, sin esas medidas de las cuales hablamos, vamos a meter una fresa equivocadamente, nos vamos a seguir de frente, vamos a llegar a la cortical del seno y podemos perforar la mucosa, aunque tengan el filo redondeado, la punta redondeada y estén diseñadas para hacer un pequeño orificio, como lo vamos a ver. Esta sonda que tenemos aquí va a tener, como vemos, una punta que tiene como una tachuelita, la de la parte izquierda, y una punta más redonda de principio a fin, que es el condensador, que vemos del lado izquierdo, dice condensador óseo y sonda de profundidad. Ambas miden 19 milímetros. Las dos en la punta tienen 2.6 milímetros de diámetro, que sería el espesor en el cual vamos a entrar, ya que la fresa de penetración al seno tiene un diámetro de 3.2 milímetros para entrar ahí con libertad. Este es el condensador. La punta delgada es la punta que tiene la tachuelita o sonda de profundidad, y el otro es el condensador óseo. Con uno vamos, una vez penetrado el seno, a condensar una vez hidratado el hueso de partícula fina, sea seno injerto, autoinjerto, aloinjerto o aloplástico. Sea hidratado con plasma del paciente, con solución fisiológica, enriquecido con Emdogain o con lo que ustedes decidan, o proteína morfogenética. A la vez, vamos a ver cómo tenemos esto. Si tenemos que el valor de H es menor a 5 y la sonda, los topes que tenemos en el kit no nos van a dar, podemos sumar 2 topes, como se ve en la imagen del lado derecho, para poder alcanzar en zonas de 5 o menos. Utilizar 2 topes, como vamos a ver en las imágenes adelante. Vamos a utilizar, este es el adaptador de silicón, el cual tiene una entrada cuadrada y el cual se une a su vez en una entrada de una manguera de silicón a una jeringa de 5 cc o de 10 cc, como ustedes prefieran, y se engancha la parte cuadrada a la llave para tener un sostén fijo, porque este adaptador va a ir directamente a la mucosa, a la encía queratinizada o mucosa, o a través de las anillas, cuando sea el caso de un caso full digital, o sea el caso individual de colocación de 1 o 2 implantes en una zona específica. Vamos a ver este video. Voy a tratarlo de ir explicando. Aquí se va a explicar cómo se va a entrar al seno maxilar. Tenemos la guía. Hay que checar que la guía esté asentada. Y estamos viendo cómo esta jeringa está colocada en la zona, purgada previamente. Y vamos a hacer una infiltración o una inyección de 0.5 a 0.6. Y vamos a succionar hasta ver esas hematíes, para estar seguros que estamos adentro del seno y ha sido levantada con éxito esta membrana. La secuencia de fresado que debemos de tener. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos una guía en blanco, la anilla. Vamos a usar primero el tissue punch, que es un bisturí circular. Vamos a entrar después con el aplanador de bone flattening, que se llama el aplanador óseo. Y vamos a seguir la secuencia con el anillo reductor de 2 y los topes que nos hayan señalado
las medidas. Y vamos a empezar a penetrar y vamos a irrigar fresado tras fresado a bajas revoluciones para entrar con cuidado. Hoy estamos entrando con un tope, en 4 entramos más, volvemos a irrigar, sacamos esta fresa, entramos con una fresa ya que toca la anilla para tener precisión y tenemos que tener un doble contacto para poder entrar a la zona y no perder la zona guía específica de cómo entramos. Entramos con la siguiente fresa como indicaría el fresado y un tope 3. Continuamos. Seguimos con esta ensanchando en diámetro y no en altura. Seguimos fresando y vamos a continuar hasta penetrar ligeramente el piso de seno. Todavía aquí no lo estamos haciendo, estamos ensanchando en profundidad y en diámetro. Vamos con la fresa de punta redondeada. Entramos primero, seguimos y regamos, vamos más arriba y con esta vamos a crear una pequeña fenestración. Vamos a colocar el adaptador de silicón a través de la anilla. Si es que estamos en ese caso, vamos a infiltrar punto 5, punto 6. Vamos a retirar y vamos a ver que hay hematíes en la membrana. Después de eso, checamos con la sonda que podamos condensar y empezamos a condensar el injerto óseo en la zona de acuerdo a la medida que van a ver cómo están las tablas ya preestablecidas. Realiza su fresado final si así lo determina la zona en densidad. Utilizan este perfilador de aditamentos si la densidad ósea crestal la requiere. Colocan el implante hasta el tope necesario y hemos terminado la colocación del implante y se puede o no colocar un tornillo cicatrizador. Generalmente los coreanos utilizan el anillo cicatrizador. En algunos casos, a mí no me gusta utilizar el anillo cicatrizador. ¿Por qué no me gusta utilizarlo? Porque nuestros pacientes son latinos. El latino se va a poner a comer arepa, taco, torta, todo crujiente y va a empezar a impactar sobre este tornillo cicatrizador y puede crearnos un problema durante el proceso de osseointegración. Como vemos del lado izquierdo, arriba, tenemos que los primeros drills o fresas las vamos a bajar a 100 revoluciones y 55 newtons de torque. La fresa que va a entrar al seno la vamos a bajar a 10 revoluciones y 35 newtons. Y el implante se puede bajar, yo lo bajo a muy bajas revoluciones, aunque ahí diga 30 y 35 que debería de ser la estabilidad primaria que nos tiene que dar el implante. Entonces podemos ver en la gráfica inferior cómo sería este mapa que nos dan, esta guía de fresado que nos van a dar para colocar un implante en X posición. Y aquí vemos que dice qué tope utilizar para la fresa 2, qué tope utilizar después para las demás fresas, cuándo utilizar el irrigador, el silicón verde, después de ese acabar de fenestrar y empezar a condensar ese hueso hasta acabar de meter el abutment, profiler o perfilador de aditamentos y meter el implante. ¿De qué depende siempre todo esto? Del criterio clínico del médico. Todos tenemos una capacidad clínica de experiencia y cuando antes hacíamos levantamientos o colocación transcrestal con osteotomos o sabíamos que estábamos entrando a un hueso tipo 3 o tipo 4, ¿qué hacíamos? Nos quedábamos a la misma longitud, pero con distinto diámetro. Si íbamos a meter un implante de 5 milímetros, no íbamos a fresar hasta la fresa para colocar el implante de 5. El mismo principio va a aplicar aquí.
tenemos que utilizar el criterio y no decir, este está señalizado de utilizar hasta tal fresa, lo voy a poner y a la hora que lo pongan, el implante va a sobregirar y no va a tener estabilidad. Luego entonces, viene un ejemplo de lo que sería en un tipodonto, la colocación doble de implantes en posición 26 y 27. La Casa Dio tiene tipodontos muy bien realizados para poder hacer estas prácticas, en los cuales, si ustedes pueden ver, ven unas unas cosas de porcelana que son cerámicas, cuadraditas, pegadas en el tipodonto. Esto mismo se va a hacer el escaneo y la tomografía de esto. Y al hacer esta tomografía y este escaneo, vamos a ver cómo se ve en la pantalla inferior izquierda la posición de los implantes y el diseño de la guía y todo migrado adecuadamente. Luego entonces vamos a ver un video de cómo es la colocación de la secuencia en un tipodonto para colocar esto. Aquí están colocando la guía, están metiendo el tissue punch, después el bone flattening, que es el aplanador, luego el reductor óseo con el tope que les mencionen en la secuencia a bajas revoluciones. A eso simula que estamos irrigando el hueso. Bajamos la siguiente fresa, otra vez irrigamos y seguimos la secuencia de fresado que nos marque para poder estar migrando en profundidad y en diámetro, valiéndonos de doble apoyo y siempre seguir con un doble contacto para hacer esto con exactitud. Llegamos a la fresa ya de seno. Con esto debemos de lograr una fenestración en el seno y vamos ahora a utilizar el elevador de membrana. Ahí estamos infiltrando punto 5, punto 6. No hay sangre porque es un tipodonto. Vamos a hacer el regreso de esos mismos punto 5, punto 6 y debemos de haber logrado levantar la membrana. Acabamos de perforar con esta fresa la parte apical y checamos con el condensador, con esta sonda, que estemos bien y que estemos esparciendo el injerto. Seguimos porque así lo determina la densidad con la fresa final de profundidad. Pasamos el abutment profiler o perfilador de aditamentos y bajamos el implante una vez injertada la sonda. Como son dos implantes, siempre se va a bajar el primer implante, que es el que mejor pronóstico debe tener en la colocación, para dejar sellada la parte, dejar alineado y poder tener una parte en que basarnos para poder hacerlo más. Aquí están viendo un tornillo azul, el cual está fijando al implante la guía para que no se mueva. Y seguimos lo mismo, la secuencia de fresado para ir progresando hasta hacer la penetración en el seno, volver a hacer la disección hidráulica, checar que estamos y poder penetrar. Seguimos toda la secuencia de fresado con los topes. No hay que saltarse los topes nunca porque podemos irnos y perforar la membrana. Seguimos toda la secuencia, elevamos con punto 5 a punto 6, retrocedemos el agua, la solución fisiológica, acabamos de fenestrar, injertamos esa esponja, que sería el hueso, estamos metiendo esa esponja representando al hueso, esparciéndola en la zona circularmente, pasando la última fresa porque tiene la suficiente densidad y vamos a bajar el implante, el perfilador, y bajamos el implante. Que lo pueden bajar a menos velocidad, pero nunca menos newtons, para saber que estamos obteniendo la estabilidad primaria que deseamos. Podemos colocar los cicatrizadores, como ven ahí, o decidir colocar un tornillo tapa si así lo requiere su paciente. Al final vamos a poder tener preguntas.
para poder resolver estas dudas. Entonces, como ven, esta es la simulación. Esta es realmente la utilización del software. Están viendo en las líneas verdes lo que es en el Implant Studio la caracterización o simulación de lo que es el implante en longitud y tamaño, diámetro, y ese fantasma de seguridad que es esa línea alrededor de él. La línea café es la línea de la mucosa o encía y después seguiría en blanco el hueso. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo muy claramente en blanco la forma del encerado digital, la forma que tiene la encía en café, la forma que tiene el hueso, la forma que tiene el defecto en el seno, este seno atrófico, y cómo están midiendo las líneas en las 4 medidas que señalé. ¿Ok? La primera medida, la más importante, que es la H, las siguientes medidas hasta determinar cuál es la parte más alta, la parte más baja del seno, para saber en dónde tiene que entrar la fresa primero, la primera parte para poder elevar y luego la segunda parte para acabar de fenestrar sin rasgar la membrana. Entonces, este es un gráfico en el cual nos muestra qué offset estamos utilizando. Es muy importante. La casa DIO maneja 3 offsets. Este offset es la distancia que hay de la anilla al hueso contando el espesor mucoso. El promedio es 9, 10.5 y 12. Dependiendo de esto, se van a hacer todas las mediciones de fresado hasta lograr entrar al seno. ¿De acuerdo? Por eso la secuencia siempre es el tissue punch, a excepción de que estemos en un sitio de extracción y colocación simultánea, como van a ver en unos ejemplos clínicos que traigo, el aplanamiento del hueso, que es la segunda fresa, la utilización de la fresa 2 con su tope que está señalado ahí como en un recuadro con punteo, y dice tube, que es el tubo reductor, y después ya empezamos a usar la fresa 2.7, la 3.2 del Master Kit, y luego vamos a la 3.2 del kit de seno, que son de punta redondeada, hasta penetrar ligeramente, elevar la mucosa con presión hidráulica, como se refiere en la pantalla central en donde dice lifting, con 0.6 cc de solución salina, elevar la membrana, acabar la perforación, condensar el hueso con los topes señalados de acuerdo a las medidas que hayamos realizado. Esparcir el injerto circularmente con la sonda y decidir si metemos la fresa final de fresado o no para poder terminar. Aquí tenemos otra vez otro ejemplo. Es el mismo ejemplo del tipo Donto con otras medidas en el cual se va a ver cuáles son, es el tissue punch, cómo se mete, del tissue punch al bone flattening, del bone flattening a la anilla reductora con el tope para meter la fresa 2x7 y seguimos progresando el fresado hasta alcanzar una cercanía de 1 a 1.5, como lo marca aquí. Entonces seguimos avanzando. En diámetro ya vamos a utilizar, vean lo que dice aquí abajo el recuadro, dice para fenestrizar el piso del seno se usa la fresa de punta redondeada a 10 revoluciones por minuto. Utilizar fuerza vertical, porque recuerden que la cortical del seno es una cortical y es dura. Si vamos a bajas revoluciones y con cierto torque, como mencioné, necesitamos cierta presión del contraángulo para lograr la primera perforación. Esa perforación inicial es la que vamos a utilizar para meter el levantador de membrana, el membrane lifter, que es de color verde, de silicón, y vamos a infiltrar, insuflar o inyectar de 0.5 a 0.6 cc de solución salina y retroceder esto. Entonces, siempre hacerlo con cuidado y con bajas revoluciones. Aquí podemos ver cómo estamos checando en el recuadro inferior derecho, cómo
se puede, al haber hecho la primera perforación en el centro, a lo mejor logramos levantar la membrana, pero una vez levantada la membrana con este líquido, podemos pasar a utilizar la siguiente fresa para quitar esas dos aristas que están señaladas con rojo en la pantalla, en la tachuelita del lado izquierdo inferior. Entonces metemos la fresa, realizamos esa primera perforación, colocamos el adaptador de silicón y como ven ahí, inyectamos 0.6 cc de solución salina, introduciendo esto a través ya sea de la anilla o directamente con ese tope que nos marca, con la llave cuadrada que nos sostiene el adaptador, y la ponemos contra la mucosa para que no salga nada de líquido a través de las paredes gingivales. Tiene que haber toda la presión hacia arriba. Ahí vemos en la pantalla cómo está la teoría de cómo irriga, levanta hidráulicamente esta presión. Lógicamente, ¿cómo podemos saber que estamos fenestrados si no estamos haciendo un falso levantamiento? Si ustedes ponen su dedo, su yema del dedo en una jeringa y tapan esta jeringa sin aguja y hacen presión y el émbolo se regresa, es que no hay fenestración, no pueden ejercer más presión porque no van a empujar su dedo. Si hay una perforación, van a permitir que el émbolo migre pulsátilmente, como debe ser, poco a poco, hasta introducir 0.6 cc. Esto va a hacer que la membrana, de estar así, haga esto. Y al hacer esto, ya podemos fresar la siguiente fresa para hacer el término de esa fenestración en el piso del seno maxilar. Una vez que hicimos esto, ya podemos continuar y estamos checando en la parte de abajo que dice debemos de corroborar con la sonda que no tengamos esas espículas óseas para que pueda pasar la fresa con confianza y podamos injertar la zona con el condensador directamente habiendo quitado la guía de colocación y con el tope, porque únicamente queremos que entre a empujar ese hueso a través de la osteotomía, de la anilla, de la guía, o sea, recargados en la mucosa a través de la osteotomía y condensando este hueso sin que se esté pasando este condensador para lastimar la membrana o mucosa sinusal. Entonces, el saber cómo utilizar los topes viene determinado en la planeación. Van a comenzar desde 3, vamos a ir de 3 a 13. Recuerden que mide 19 milímetros y que tenemos la primera medida es a 2, a 4, a 6, a 8, a 10 y a 12. ¿De acuerdo? Aquí está el ejemplo con el tope. ¿Cómo estamos llenando el injerto en la zona levantada? ¿De acuerdo? Y cómo estamos esparciendo este injerto en la zona con un movimiento circular en la zona de la osteotomía realizada sin la guía colocada. Nuevamente aquí volvemos a ver la tabla, que es muy importante, en que dice volumen de la regeneración ósea guiada, y tenemos que ver dos cosas. Dice colocación inmediata y solo regeneración ósea guiada. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver veces que tenemos suficiente hueso para colocar el implante simultáneamente al injerto y algunas veces que no va a haber esos 5 milímetros, 4 o 5 milímetros de fijación para la estabilidad inicial del implante y el levantamiento que tenemos que tener. Si no fuera así, solamente haríamos R o G y vean lo que pasa. Si ven el número 1, 1 milímetro, para colocar el implante y levantar, se considera que vamos a utilizar 0.1 de cc para cada milímetro. Quiere decir que si vamos a levantar 5 milímetros, vamos a utilizar 0.5 cc. Si vamos a utilizar para 10, vamos a usar casi un cc. Si vamos a utilizar 7.7, 8.8, 9.9 y así sucesivamente. Si ven la tabla de abajo es multiplicado por 3. Para obtener 1 milímetro son 3.3 de cc,
para 2.6 de cc, para 3 por 3 9, 3 por 4 12, 3 por 5 15 y así sucesivamente. 1.2, 1.5, 1.8, 2.1 y 2.4. Quiere decir que necesitamos más hueso porque no está el volumen del implante ocupando un espacio dentro del seno maxilar. Y esto es muy importante que lo sepamos. Y su seno debe de quedar bien lleno, bien establecido cuánto es lo que tienen que elevar para saber que quede con un domito, como lo van a ver en las radiografías en los casos clínicos, que quede alrededor hasta un poquito de exceso de este para que pueda remodelar este injerto. Ahí estamos colocando el injerto, esparciendo el injerto con la sonda, terminando el fresado, haciendo con el perfilador de aditamentos a 800 revoluciones. Va rápido para quitar alguna espícula ósea que impida que baje cualquier aditamento, desde un scan body hasta un healing cap, hasta un poste de impresión, o sea, cual sea la intención de colocar algo. Y la colocación del implante simultáneo a la colocación del injerto. Una vez colocado el primer implante, vamos a fresar el segundo implante. Este segundo implante vamos a seguir la tabla de colocación tal como nos lo marca y lo hemos visto, empezando por el tissue punch, el aplanador de hueso, la fresa 2 con su reductor y seguir toda la secuencia como nos marca este mapa o secuencia de fresado, utilizando los topes y utilizando todo lo que debemos de saber. Recuerden que únicamente está en nuestra decisión el saber si procedemos al último diámetro de la fresa por la densidad ósea que tengamos en la zona. Si tenemos una zona de baja densidad ósea y vamos a colocar un implante de 5 milímetros, tal vez nos quedemos hasta, si es muy baja la densidad, hasta en las fresas 3.2 para bajar un 5 y que tenga una estabilidad primaria por arriba de 35 newtons. A lo mejor logramos 40, 45 hasta 50 newtons. ¿De acuerdo? Esta es la señalización de cómo vamos a hacer la secuencia. Como dije, el tissue punch, el aplanador óseo, la fresa 2 con su tope para entrar y empezar a progresar en la profundidad y en la anchura. Seguimos avanzando. Vamos a colocar ya la de seno. Fenestramos el piso del seno. Colocamos después de eso la siguiente fresa. Ponemos el levantador de membrana. Insuflamos el agua, irrigamos, inyectamos la zona, levantan la membrana, terminan, checan esa perforación que no se atore la fresita, ¿ok? Terminan la perforación, deciden si vamos a utilizar la fresa final o no de acuerdo a la densidad. Y recuerden que si el valor de H es menor a 5, podemos sumar 2 topes para poder compensar esto y llegar a no tener un problema en la zona. Aquí, alguien prendió micrófonos, perdón. Aquí tenemos nuevamente. Su micrófono, por favor. Nuevamente tenemos la gráfica del volumen de regeneración ósea y lo mismo, con colocación inmediata o solo regeneración ósea guiada en la zona, ¿de acuerdo? Al tener esto, vamos a saber cuánto debemos o podemos condensar y colocar para tener el volumen óseo en la zona y poder realizar estos levantamientos de manera correcta y adecuada. Ahí estamos metiendo la fresa porque supuestamente la densidad nos dio para poder anclar el implante. De cierta manera, terminamos con el perfilador de aditamentos, colocamos el implante y tenemos las zonas terminadas.
Ahora llegamos a la evidencia radiológica, en el cual vamos a ver ciertos casos. No les puedo mostrar todos los casos de principio a fin, solamente voy a mostrar un video clínico de cómo se hace en vivo en un paciente. Y vamos a ver después casos en los que está la planeación, la colocación y cómo está el hueso endurecido o osificado. Aquí tenemos la planeación, por ejemplo, de un caso con 2 implantes en una misma zona. Es real, es de un paciente, posición 15, posición 17, con todas las medidas que están viendo, más las medidas que ven ahí en números pequeñitos, que a mí me gusta saber en qué tipo de hueso estoy. Entonces, esos números que ven como 304, 84, 155 y demás, son las unidades Hounsfield que tengo en la zona. De esa manera puedo saber qué tipo de hueso tengo y hasta dónde puedo llegar. Entonces, estamos viendo cómo se ve la planeación de los 2 sitios y en la radiografía periapical del lado derecho vemos cómo se ve el relleno de la zona del 15, que es apenas la puntita, y en la zona del 17, que es toda una pared distal y la punta del implante. ¿De acuerdo? Pared distal y hacia mesial. Ahora vamos a ver el video de este caso. Esta guía se hizo de 3 porque se pensaba en un inicio que podíamos a lo mejor levantar y ganar más en medio, poner 3 implantes para tener una prótesis, 3 coronas individuales, pero se decidió únicamente colocar 2. Estamos viendo los fresados, irrigando la zona. Ahí estamos utilizando una jeringa de más heces. Vamos a infiltrar la zona con la solución fisiológica, lo estamos viendo y van a ver las hematíes. Ahí está la línea roja en la cual se ve. Empezamos a condensar el hueso con los topes a través de la mucosa. Ahí no nos daba la altura, así que usamos un poquito el osteotomo para empujar inicialmente este hueso. Es algo que no es común, pero puede pasar. Seguimos condensando. Acabamos de fresar la zona con la fresa que va a terminar la perforación y bajamos los implantes con la guía hasta su posición específica que nos da el transportador con la estabilidad que deben de tener inicialmente estos implantes. Ahí vemos que alcanzó casi 50. La parte inferior no la vamos a ver. Aquí vamos a ver un caso unitario en el cual se ve cómo está el seno en el corte más izquierdo, la planeación en la parte medial, en donde se ve el implante representado, y un corte tomográfico de la zona en el cual se ve el implante colocado y la sustitución del hueso en la misma zona. Nuevamente aquí vemos la planeación de esta elevación teniendo en cuenta las medidas que hemos hablado, ¿sí? La primera medida que va de la parte más baja del seno a la mucosa, la medida que va de la parte más alta a la anilla, la medida que va de la parte intermedia hacia el principio de la anilla, y con esto terminamos esta parte, y la colocación de implantes en una zona de extracción y colocación. Ahí vemos los 2 implantes colocados del lado izquierdo con el injerto, que es esa nube blanca que se ve, el seno injerto, y estos 2 aditamentos que se llaman, yo les digo que son como unos pequeños paragüitas que nos sirven para regeneración ósea guiada porque tapan casi todo el alvéolo y nos permite muchas veces que esa encía queratinizada tan esperada se forme alrededor de esto. Aquí vamos a ver otro caso en el cual
Nuevamente tenemos las medidas que hemos determinado, la nube del lado izquierdo, en el cual vemos la osificación del injerto después de unos meses en el destape. Nuevamente un sitio de extracción y colocación. Vamos a colocar aquí un implante extra wide que no son comunes de utilizar. En un sitio que vamos a quitar un molar, un 7. Vamos a tener las mediciones. Vamos a colocar el implante y ahí podemos ver el implante nuevamente con su aditamento tipo sombrillita para permitir que nos cubra la parte del alveolo y deje que esto sustituya adecuadamente. Aquí nuevamente vemos otra vez otra planeación en el cual vemos el implante, el encerado, la mucosa, el hueso y la simulación de esto. Y la colocación del implante con su nubecita nuevamente de hueso en la zona elevada. Llegamos a la parte de preguntas y respuestas. Ahora sí quisiera que todo el mundo me hiciera favor de prender sus cámaras y micrófonos para poder ver con quién estoy hablando. Este capítulo lo escribió el doctor Choi. Se los pongo aquí como bibliografía. Es el capítulo 15 en específico. Lo pueden revisar si tienen o compran el libro. Así que es... a ver, ¿dónde los veo? Un segundo. Aquí tiene dos preguntas, doctor. Sí, Y hay adelante. una manito alzada. Sí, Entonces, primero pregunta el doctor Martín Puga, sí. cuando se coloca el injerto, ¿este podría rasgar o dañar la membrana? Si se respeta el tope premedido en la planeación, el injerto es de partícula fina, está bien hidratado y se realiza con gentileza, no hay menos riesgo de tener un desgarre en la membrana con esta técnica que con una ventana tipo Cadwell. Quiero en esta zona de preguntas y respuestas, en esta parte, quiero que sea muy retroactiva, ¿no? Que lo que yo esté contestando me digan si es que resolvió la duda o no a micrófono abierto. Voy a decir esto. Es una solución muy adecuada al realizar elevaciones transcrestales, sí, es muy atraumático, sí. Yo creo que tenemos que poner un límite. Y un límite sería con un seno muy atrófico que no nos permite tener ni siquiera 3 milímetros de cresta ósea a piso de seno y no podemos colocar los implantes simultáneamente, sino hacer únicamente la regeneración. Tenemos que saber cuál es nuestro límite de alcance de esto. Y yo creo que si tenemos 3 de hueso y podemos subir 7, 8 milímetros el hueso por zona, creo que ese sería nuestro límite para poder colocar implantes de 8 o 10 milímetros de longitud. Si ya tenemos un seno tan atrófico que tenemos un piso que es prácticamente lo único que está en el seno, tenemos que tener el criterio clínico, ustedes, sus alumnos y los instructores, de decir, esto ya no es un caso, aunque el doctor Choi sea muy hábil, y es muy hábil, y muestra casos en los cuales levanta 12, 13 milímetros con un papelito de piso sinusal. Yo creo que es muchas veces para algunos clínicos como yo, el hacer una ventana en esos casos, hacer con mucho cuidado la disección e injertar, sabiendo de antemano que un seno muy atrófico se puede llevar hasta 7 cc o 8 cc de hueso, combinado seno injerto con aloinjerto, seno injerto con autólogo del paciente, hidratado con PRF, PRP, Emdogain
por separado o lo que ustedes decidan. Con esto quiero decir a la pregunta inicial, es que es difícil, muy difícil, no me ha pasado que rasguemos. Puede pasar el desgarre más fácilmente no fijándonos en el fresado de esta técnica transcrestal si no seguimos con cuidado los topes que hay que seguir, la secuencia que hay que seguir. Si hacemos esto y si cuando levantamos con la jeringa hay cierta resistencia, regresamos la jeringa, los mismos 6 cc, regresan hematíes y regresan normales en el tubito sin burbujas, estamos bien. Si nosotros regresamos esta sangre y vemos burbujeo, quiere decir que desde el fresado tuvimos una posible perforación, pero no en la colocación del injerto, aclaro. ¿De acuerdo? A mí me gusta meter, antes de meter el injerto, me gusta meter una fibrina autóloga del paciente. Yo uso mucho PRF a través del tracto y esta fibrina va a proteger esa membrana y nos va a liberar factores de crecimiento. Eso es opinión personal no publicada. ¿De acuerdo? Entonces, si esto resolvió la pregunta, quisiera que me lo dijera quien me lo preguntó. Doctor Martín Puga. ¿Sí le resolvieron su pregunta? No contesta, pero tiene otra, doctor. Mientras tanto, el doctor Correcto. Santiago Rodríguez pregunta, ¿cómo se evita que la membrana descienda mientras se coloca el hueso y si no permite la entrada de la totalidad del hueso en la zona de la elevación? Siempre va a permitir porque la membrana está disecada hidráulicamente. La membrana está adosada a la cavidad sinusal de esta manera o con la irregularidad que pueda tener la anatomía del seno, más si hay algún septum. Y si hay un septum es un tema que es tan riesgoso para hacer una ventana como para entrar transgestalmente. Cuando entramos transgestalmente muchas veces hay que hacer una primera perforación en la zona más baja, y luego en la zona más alta para ir disecando hidráulicamente la membrana. Cada vez que hacemos esta disección hidráulica, la membrana va a subir. Lógicamente, cuando nosotros regresamos el émbolo, la membrana, si está bien disecada, puede bajar, pero queda floja, como cuando hemos hecho la disección manual con los instrumentos de disección a través de ventana. Queda la membrana floja disecada. Eso quiere decir que cuando introducimos el injerto, no va a tener la fuerza de regresar el injerto a través de la cavidad del osteotomía. Muy importante no usar partícula gruesa, porque van a introducirlo a través de un orificio que la fresa mide 3.2. La fresa de perforación de seno mide 3.2 y el condensador mide 2.7. Si usamos partículas muy grandes, cuando estamos metiendo en ese orificio el condensador, se va a atascar y no nos va a permitir bajar. Si no colocamos el tope y nos recargamos en encía queratinizada y no estamos siguiendo las medidas, podemos correr el riesgo. Pero de otra manera no se va a regresar. Si no, no Bien, les doctor. podría haber mostrado las radiografías que les mostré y podía haber seguido sube y sube y sube casos, pero el tiempo pues no nos da la vida para poderlo presentar. Pero tiene que venir en más oportunidades, dejarnos Pues que lo yo escuchemos. encantado que tengamos hasta una cirugía en vivo si quiere. Qué bien, muchas gracias, doctor. Sigue preguntando el doctor Santiago Rodríguez. ¿Estos implantes y el kit Master se encuentran disponibles en Colombia y cuál es el valor de este kit? No, eso sí lo tendría que contestar Carlos Mario Agudelo, Señora, es el sí, distribuidor. señora, El kit sí existe en Colombia, el Master Kit y el Sign efectivamente. Kit. Déjame acabar, Mario. Existe todo el sistema DIO completo en Colombia.
hasta existen los implantes activos por luz ultravioleta. Recuerden que un implante activo, por los que no estén familiarizados, es un implante irradiado por luz ultravioleta. Las investigaciones son del doctor Ogawa de la Universidad de California en Los Ángeles, de la UCLA. Pueden checar, hay artículos desde los años 80 hacia acá para poder ver cómo empezó la teoría de qué es un implante activo. Porque un implante activo no quiere decir venir en un vial húmedo como los Straumann, que es el SLA Active. Esa superficie también envejece y todo el titanio envejece. Entonces, todos los kits que se necesitan para colocar existen en Colombia y el que puede darles el costo, que lo podrá hacer al final de las preguntas, es el señor Carlos Mario Agudelo. Bien, doctor. Y aquí hay una manito levantada. Mientras tanto, está la doctora Esteban, está el doctor Esteban Marín. El doctor Esteban Marín quiere hacerle una pregunta. Doctor, Sí, con adelante. mucho gusto. Hola, doctor, mucho gusto. Muchas gracias por su charla primero. Encantado. Doctor, una pregunta, ¿por qué se hizo primero la colocación de un implante, la elevación intracrestal de este implante y luego se hizo la elevación del implante adyacente y no se hizo al mismo tiempo? No sé, Pues es muy buena tu pregunta. Muy buena tu pensaría yo que tal pregunta. pensaría yo que tal vez al hacer el injerto en la zona del primer implante, si lograra, o sea, si hubiera una perforación de la membrana, podríamos extruir este injerto hacia el seno, ¿no? Entonces, pues si me aclara por qué primero uno, después el otro, por favor. Porque Gracias. acuérdate que son como microelevaciones. Vas a hacer un sitio primero y vas a obtener esto de levantamiento. Al colocar este implante, que es como marca la técnica, siempre colocar el implante más previsible primero y ya tenerlo con el injerto levantando la membrana, vas a poder disecar con más facilidad el segundo, sin que este injerto, sí podemos pensar en que algo del injerto se deslave a la hora que tú hagas el levantamiento, pero con la condensación del hueso del segundo implante queda ocupada toda la zona. ¿De acuerdo? No hay peligro. ¿Qué pasa? Los he hecho como tú propones, pero es mejor la técnica modificada. ¿Por qué? Porque si no tienes que tapar un hoyo cuando estás fresando, cuando estás levantando, tienes que tapar en la boca el hoyito para cuando estás levantando en el otro no se regrese el líquido. Tienes dos perforaciones, una aquí y una aquí. Entonces, si esta la tapas, aquí tienes que levantar y va a haber regreso de líquido. Si tú ya tienes colocado el implante y el injerto, aunque algo del injerto se pueda deslavar, a la hora que injertas la segunda parte y le das vuelta al hueso, queda distribuido uniformemente. Si no en una tomografía, como lo que te mostré, el corte tomográfico, si lo viéramos 360 grados, tú ves como el hueso está en todo el implante, sea uno o sean dos implantes. ¿Ok? Pero es muy buena observación técnica de alguien que está familiarizado con esto. Gracias. Doc, y otra pregunta, con respecto a eso, ¿cuántos serían, digamos, implantes adyacentes, digamos, máximos? ¿Podríamos hacer 3 implantes adyacentes hacia posterior sin problema? Mira, normalmente no se colocan más de dos. Yo he intentado colocar tres, se pueden tres, pero no me ha tocado un caso de más de tres implantes. Sobre todo, si viste en el caso que iba yo a colocar tres, había una parte muy baja en medio, con muy poco espesor. Entonces ahí iba yo a correr el riesgo de hacer el levantamiento y que únicamente quedara el hueso para una colocación posterior cuando era un paciente extranjero. Entonces decidí colocar un implante adelante, uno atrás, en las partes más previsibles y siempre habiendo colocado primero el anterior, que era donde más soporte óseo, más estabilidad había, antes que el posterior. Doc, y la última pregunta, ¿hay alguna contraindicación de esta técnica con pacientes con antecedentes de sinusitis o alguna patología? Exactamente la misma contraindicación que tienes para una ventana,
infección, pacientes con sinusitis, con infecciones residuales, inmunodeprimidos, diabéticos no controlados, pacientes con hormona paratiroidea alta, con baja vitamina D3 y sin ser tratados. Todas las mismas contraindicaciones proceden para esto. El doctor Choi es un agente tan hábil que he visto sacar un pólipo a través del sitio de osteotomía, hacer una punción al pólipo, succionarlo, levantar la membrana y volver a injertar. Pero eso funciona en las manos de Choi, no las mías, que soy terrenal. ¿Ok? Entonces, es una técnica muy bonita. Sí tiene una curva de aprendizaje. Sí, de repente puede llegar a ser frustrante el que les pasen la guía de fresado y digas, pero si aquí en la cuarta fresa de punta redondeada ya tenía que estar el seno perforado, lo único que te puedo decir es que puede haber una ligera variación entre corte y corte, entre 0.5 y 1 milímetro de los cortes, y que algunas veces caiga la planeación ahí, y que digas, bueno, me dijeron que metiera la fresa 19 con un reductor de 3, pum, la metiste, ves que sale con hueso tu fresa, y dices, voy a checar con la sonda de seno. Entras y dices, oye, aquí sigue duro, aquí no hay perforación. ¿Qué te dice la clínica? Aunque ahí no esté marcado en el chart, en tu carta de fresado, si te dijeron 19 con un tope de 3, vamos a la de 21 con un tope de 3 para aumentar un 1.5 a muy baja revoluciones, muy baja presión, y tú vas a sentir exactamente cuando estás entrando a la cortical, ¡tic!, suavecito, como cuando estás haciendo la ventana y estás pasando ese bordecito que ya llega nada a ser, que ya estás viendo que ahí se está viendo rosita. Es como si lo estuvieras viendo, pero lo estás sintiendo. Tenemos que desarrollar mucho el tacto. Por eso es que esta técnica hay que desarrollar esa curvatura de ese feeling y no caer en la frustración de decir esto no sirve, porque son cosas que pueden pasar. Y siempre que doy un curso de seno de 1 o 2 días para hacer seno, siempre menciono que puede ser que yo haya dicho que con esta fresa el planeador dijo que fenestrábamos y tenemos que proceder a seguir o a quitar una reducción en el tope o a proseguir a la siguiente longitud. Otra cosa muy importante es el criterio clínico que les dije. Es un hueso de muy baja densidad y van a meter un implante de 5, métanlo desde la 3.2 y con eso va a bajar el 5. Pero, ojo, si tú tienes una fresa 3.2, que la fresa 3.2 es para bajar un 4, uy, papá, o sea, puede ser que metas el 4 y a dar vueltas en el carrusel. Entonces, nunca que voy a meter una fresa 3.2, jamás pongo un implante inferior a 4.5 o 5 en hueso de ese tipo. Si ya tenemos más reducido el espacio de las corticales bucopalatinamente, definitivamente es mejor buscar otra cosa. Pero muy amable por tu pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor. A usted. Gracias, doctor Esteban. El doctor Ricardo Arana, excelente charla, felicitaciones. El doctor Santiago Rodríguez, muy bien, gracias por las respuestas. El doctor Paulo Sotomayor, ¿qué cuidados especiales debe tener un paciente con este procedimiento durante el tiempo? Mismos cuidados que con una ventana, aunque van a ser menores las molestias. Yo por default siempre pido al paciente tenerlo en una antibioterapia específica para seno, lógicamente un seno no infectado, sin sinusitis, con un descongestionante nasal, llámese un antihistamínico, antimucoso que evite rinorrea, que no haya mucosidad, que no tenga el paciente la necesidad de estarse sonando, dejar este descongestionante nasal por lo menos 1 cada 12 horas por una semana
y uno cada 24 por una semana más. Utilizo un esteroide tópico nasal que puede ser con betametasona, monometasona o algún tipo de esteroide principalmente. Me gusta manejar vitamina C por la colágena principalmente y algún tipo de AINES que decidan ustedes utilizar como analgésico, ya sea inhibidores de COX-2 o AINES convencional. Gracias, doctor. La doctora Alejandra Cabrera, felicidades, mil gracias, excelente conferencia. Saludos. Y el doctor Ricardo Arana pregunta, utilizando esta técnica, ¿en cuánto tiempo es recomendable cargar el implante? Excelente pregunta. Ya no acabé hace rato hablar de los implantes activos, pero vamos a depender mucho de cuánto tenemos de fijación en hueso nativo del paciente. Por ejemplo, si tenemos un levantamiento únicamente de 3 milímetros apicalmente en el ápice del implante y es un implante de 10 milímetros o de 11.5 y está sujeto prácticamente de 9 milímetros el implante y es un implante activo y entró con un torque de fijación inicial superior a 35 newtons y es activo, es un implante que de acuerdo a la experiencia personal y a lo que está reportado por el doctor Ogawa y lo que está en la literatura, puede ser cargado perfectamente bien a los 2 meses. Siempre y cuando tengamos sujeto el implante a hueso nativo. Si tenemos la mitad del implante en hueso nativo y la mitad en injerto, tenemos que esperar el tiempo de sustitución que tenga nuestro material. Y como sabemos, de acuerdo al medio injertado, sea seno injerto, halo injerto, combinado o lo que hayamos puesto, le daremos los tiempos que marca la literatura, que nunca es inferior en un seno injerto a 5 o 6 meses. Y sabemos que los haloinjertos humanos tienden a reabsorberse mucho más rápido, tienden a no ser la mejor opción. La mejor opción reportada en la literatura sería seno injerto combinado con algo, puro seno injerto, o el estándar dorado que sería humano con algo o puro humano, puro autoinjerto. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. El Pues, doctor doctor, muchas Paulo gracias. Sotomayor Sí. pregunta, dice muchas gracias por la respuesta, doctor Sergio, excelente charla. El doctor Sergio Alcantar, excelente plática, doctor, muchas gracias. Y el doctor Esteban Marín tiene otra pregunta para usted, está levantando la mano. Adelante. Doc, no, qué pena, no bajé la mano. Pues, No se preocupe, está bien. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Pues bueno, veo que no hay más preguntas, doctor. Pues miren, nada más como corolario final. La técnica de seno transcrestal es previsible, ¿de acuerdo? Adecuada, siempre y cuando se seleccione el caso de manera correcta, siempre y cuando se siga un protocolo ya habiendo tenido y pasado una curva de aprendizaje para poder hacer esto. Y como tercer consejo o tip, el injertar transcrestalmente a través de esas osteotomías se tiene que ser paciente, porque es lento, 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 es despacio, introduciéndose ahí, introducir 0.5 cc, que es muy común para 5 milímetros. Hay veces que introduzco, dirían, ¿qué pasa si vamos a levantar 8 milímetros? Pues muy sencillo, abro uno de 1 cc, que es para levantar 10, y prácticamente me lo acabo, prácticamente. Que levanté 2 milímetros más, se remodelará, no pasa nada, o simplemente pongo casi más de 3/4 partes del frasco de 1 cc para colocar eso. Y tomar en cuenta la tabla de la multiplicación, que es por 3, cuando únicamente regeneración no sea guiada, y es
0.1 por 1 milímetro si es en combinación con la colocación simultánea con el implante. Y prueben los implantes activos, se van a sorprender realmente. El implante se le tiene que dar 3 ciclos de 20 segundos, 3 ciclos de 20 segundos para tener la máxima potencialidad de esa superficie libre de carbono, tener la máxima hidrofilicidad y haber liberado al implante de todo contaminante y tener un implante como si hubiera sido fabricado ayer. Eso les va a dar un enorme beneficio en huesos complicados, en huesos de gente diabética, en hueso comprometido, en hueso tipo 3, tipo 4. Es muy agradable el ver que un implante reacciona de esa manera. Muy bien, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Excelente conferencia, muy Es interesante. muy Es algo difícil. novedoso, ¿no? Sí, muy difícil hablar por Zoom porque a mí me gusta ver a la gente. Entonces, estar hablando y yo estoy hablando y no sé si todas las ideas que quiero vertir acerca de cómo progresa el fresado y de esas ideas de lo que es el utilizar el archivo CTL y DICOM para la fabricación de guías y demás, es un mundo complejo al cual todos estos muchachos jóvenes pues están más que subidos, más que uno, ¿no? Entonces yo me tuve que subir al tren andando y no me voy a bajar andando, sino me voy a bajar ya en jet. Pero es algo que tuve que aprender. Yo tengo 10 años ya utilizando la cirugía guiada, computarizada, y ya no pongo prácticamente ningún implante sin ser guiado porque me estreso menos, lo pongo más rápido y eficientemente y más preciso. Y esto lo hago un caso ideal en hueso nativo. No es mentira, se puede colocar ya anestesiado el paciente en escasos 4 minutos. Muy Antes bueno. tomamos una radiografía con la fresa inicial para ver si vamos con el pin hacia un lado, hacia el otro, otra segunda si ya habíamos corregido, luego ya con el implante puesto aquí, freso, 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 y tomo una radiografía al final. Se acabó. Así Ah, que confíen realmente en este protocolo, confíen en la planeación, pero lo principal es que sus archivos y la migración de la data de estos archivos sea realizada muy precisa. Así que no me queda más que agradecerles a ustedes por el tiempo, por el espacio y el haber tenido participantes, que es muy bueno tener 37 gentes escuchándolo aún a estas horas. Y pues muchas gracias, buenas noches. Estoy para servirles, ya no les mostré mis redes sociales, pero me pueden buscar como en Instagram, doctor Sergio Mirabete, y mi email es sergio.mirabete@gmail.com. Ya no llegamos al último en mis redes, pero estoy para servirles, encantado. Cuando pueda estar allá con ustedes, más que un gusto. Muchas gracias a usted, doctora, y al comité organizador de una universidad tan prestigiada como la suya. Así que muchas doctor, para nosotros es un gusto haberlo tenido en este espacio. Seguramente lo invitaremos para que esté aquí, pues compartiéndonos toda esa experiencia suya como lo ha hecho esta noche. También que no lo haga presencial. Y pues es un gusto conocerlo. Muy bonita su conferencia. Y pues yo creo que todos han pasado una noche muy agradable. No nos dormimos porque ha estado muy didáctica, como estaban diciendo aquí unos doctores que estaban opinando en el chat. Y pues los dejo con Carlos Mario, porque él es el encargado de poderles pasar cosas que yo no tengo ni idea de cuánto cuesta un kit allá, cuánto cuesta un implante, cuánto cuesta X. Así que todas las dudas, en Colombia se tiene todo lo que tiene Dio. Así que, pues, que Carlos Mario les pueda dar esa información.
Dale, Doctor Carlos. Sergio, Muchas mira, gracias. muchísimas gracias. Doctora Marcela Malagón, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Cualquier inquietud nosotros la vamos a estar resolviendo. Y bueno, ya vamos a estar conectados directamente con la universidad, con los residentes y a quienes deseen, obviamente, tener más información, estaremos muy atentos y prestos. Nuevamente, muchas gracias a todos. Y el capítulo Carlos. de ese libro que les dejé ahí es muy bueno, lo pueden checar en ese libro en específico. Hay otros artículos, pero están en coreano, del doctor Choi, y hay otros anteriores a esto que les voy a hacer llegar por medio de Carlos Mario, en el cual él inició el estudio de este levantamiento transcrestal por medio de osteotomos en animales. Entonces veía qué pasaba con la membrana y qué pasaba al empujar ese injerto y demás. Entonces hay mucho atrás de esto. Es una gran persona el doctor Choi y pues la literatura está para eso. Así que muchas gracias, Muy saludos bien. y A todos les va a encantado. llegar toda la información, doctor. Les va a llegar la información suya porque pues están los contactos de las personas que asistieron hoy, que fueron 50. Y pues gracias por compartirnos también la conferencia. Con el permiso suyo y con el permiso de Dio, la colgaremos en la plataforma, al igual que pues que para todas estas personas que estuvieron esta noche, y les llegará toda la información por parte de Así Carlos es, Mario. la educación es para dar y compartir y para que la Así es, gente la doctor. conozca. Si no, ¿qué objetivo tenemos en la vida más que dejar un pequeño legado? Exacto, doctor. Y ya hay un momento en que nosotros tenemos que darle paso a los que vienen Así es. atrás. Entonces, pues hay que dejarles ese legado muy importante. Muchas gracias, doctor. Al contrario, buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias.